Muy buenas tardes, gracias por unirse a la conversación con Wendy. Es con mucho que esté con nosotros para entrar hoy a un tema que a todos nos importa y es central en este momento, y es el tema de la política de vacunación. El plan de vacunación está bajo fuerte cuestionamiento en uno de los momentos de desbordado aumento de las muertes por el COVID y ataques, críticas o cuestionamientos a la estrategia seguida en el manejo de la pandemia. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades, el gobierno, cuando se retrasan los embarques de las medicinas, de las vacunas, al mismo tiempo que aumentan o parece ir al alza la curva de los contagios? ¿Debe de tratar de contenerlos o debe de seguir esperando hasta que lleguen las vacunas como la principal apuesta que ha seguido hasta el momento? El canciller Ebrard, hoy mismo en una reunión con los diputados de Morena, adelantó que una buena parte de las vacunas van a llegar a través del mecanismo COVAX que maneja la Organización Mundial de la Salud para tratar de hacer una distribución equitativa. Sin embargo, la pregunta está ahí. ¿Cuáles son, frente a este escenario, frente a estas circunstancias, los ajustes, los cambios, las modificaciones que se deben hacer a la estrategia para controlar, reducir, poner bajo control este virus que está causando una altísima letalidad, un exceso de muertes, como vimos ayer en los propios datos del INEGI? Para entrar a esta discusión, me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí el secretario de Salud del Estado de México, el doctor Gabriel Ochía. Él, además, como usted sabe, está, y lo platicamos hace un momento antes de entrar al aire, en una responsabilidad contra el COVID en uno de los epicentros más importantes del contagio, que es el Valle de México. Doctor, un honor que esté con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, José, muy buenas tardes. Doctora Lori, también buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles. Gracias por la invitación y aquí estamos para iniciar. En efecto, Lori A. Jiménez, muchas gracias también por estar con nosotros. Usted la conoce, se ha hecho muy visible en las últimas semanas por la publicación de un libro en el que hace fuertes críticas al manejo del gobierno federal de la pandemia. Se llama Un daño irreversible esta obra. Ella es microbióloga y le agradezco mucho, de verdad, doctora, que esté también con nosotros. Un placer, verdaderamente un placer estar en el programa y aquí compartir el foro con el doctor Oshin. Gracias. Doctor, déjeme comenzar con usted, que trae el pulso directo sobre el desarrollo en una zona neurálgica como el Estado de México del plan de vacunación. Sabemos que hay retrasos, que hay allá afuera fuertes disputas por las vacunas. Hay casi pareciera una guerra por las patentes, por el abastecimiento, que está dando como resultado una altísima concentración en unos cuantos países. ¿Cómo está afectándonos eso en concreto al plan de vacunación del gobierno federal y en particular a un estado que tiene una responsabilidad neurálgica en este tema como es el Estado de México? Sí, muy bien. Yo quisiera recordar un poco, somos poco más de 17 millones y medio de gente que vivimos en el Estado de México. Los trabajadores de la salud somos 127,000 aquí en el Estado de México, incluyendo también los hospitales privados. Y de estos 127,000, al día de hoy ya llevamos vacunados 60,000, que son los que están en la primera línea de batalla, que tienen el contacto directo, son aquellos médicos, enfermeras, trabajadores, laboratoristas que están en las terapias intensivas, en los servicios de urgencias, los del sistema de urgencias, que son los que trasladan los pacientes. Entonces, al día de hoy ya llevamos 60,000
trabajadores de salud vacunados, pero lamentablemente pues esta reducción en cuanto a la llegada de las vacunas de Pfizer, hay que recordar, las vacunas de Pfizer, igual que la vacuna de Moderna, nace a partir de RNA mensajero, y esto es muy novedoso, y sin duda la efectividad que se alcanza es muy alta, hasta el 94 y 95%, y bueno, pues teníamos las esperanzas de que iban a llegar cada semana un cargamento más o menos de 422,000 vacunas cada semana, pero debido a la restricción que hace ahora Pfizer, solamente estará llegando 200,000, y esto será el próximo envío hasta el 15 de febrero, lo cual pues, ha detenido la marcha de esta campaña de vacunación. Y lo que sí me preocupa y que yo tengo que estar al pendiente, sin duda, es la segunda dosis, porque hay que recordar que son 2 dosis. El intervalo, ahora Pfizer este lunes pasado ya sacó que puede ser hasta 42 días después, hasta 6 semanas después, que no se pierde la efectividad de lo que ya se había ganado en cuanto a inmunidad. Entonces, bueno, ante eso, mi preocupación hoy, sin duda, es el tema de la vacunación. La vacuna, pues, es una herramienta más que nos va a ayudar, y lo que tenemos, lo que hoy tenemos de herramienta para todo este año que vamos a vacunar, sigue siendo la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, y yo, la verdad, pues sí es algo muy preocupante, y como usted bien lo señala, esto está pasando en todos lados. Aunque doctor, a esta fecha, según sus cálculos, ¿cuántas de las personas de salud tendrían que ya estar vacunadas? Y el retraso, ¿cuánto va a alargar el calendario de vacunación de esta primera línea de personal de la salud en el Edomex? Sí, al día de mañana, viernes, ya debimos de haber terminado con el tema de salud, con los 127,000 trabajadores de salud, lo cual quiere decir que tenemos un retraso de 3 semanas, porque íbamos a terminar primero el personal de salud y después íbamos a pasar a los mayores de 80 años. Así era como estaba el esquema de vacunación, lo cual se ha visto alterado pues por esta disminución en la entrega de las vacunas de Pfizer. La vacuna de AstraZeneca, que es distinto como viene, todavía llegó al laboratorio Liomont, aquí en Ocoyoacac, aquí son nuestros vecinos, pero llegó ahí para envasarse. El primer 1,000,000 de dosis lo sacará, al parecer, la última semana de marzo. Yo diría que la primera de abril lo empezará a repartir, pero no tenemos la seguridad que ese 1,000,000 de dosis de AstraZeneca vayan a México, porque tiene muchos compromisos. Hay que recordar que este permiso que dieron para que todo el mundo pueda comprar, pues yo no le veo mucha esperanza. ¿Por qué? Pues porque el problema no es ese, el problema es que toda la vacuna del mundo, desde la de Pfizer, la Sputnik y la que quieran, ya está comprometida en el mundo para los próximos 10 meses. Ese es un tema importante. Entonces, aunque yo quiera comprar vacuna, pues me van a poner en una lista de espera y seguramente voy a poder acceder a ella en el 2022. Por lo menos, frente a este escenario, doctora Jiménez, se abre desde luego un cuestionamiento sobre cuáles ajustes tendrían que hacerse a la estrategia, al plan de vacunación. Y la pregunta es si tendrían que concentrarse en parar los contagios e insistiendo para lograr tratar de regularizar o hacer menos retrasado o menos las demoras de medicina. ¿Qué cambios se necesitan frente a esta circunstancia? Pues habida cuenta de que no depende del gobierno de México. No, bueno, a ver, vamos a aclarar algunos puntos aquí, ¿no? Perdón, con todo respeto, a ver, sí vamos a retomar un par de puntos. Esto sí depende del gobierno de México, no pueden hacer como lavarse las manos y decir no depende de nosotros. Hubo países que fueron muy previsores y que sí tuvieron los contratos a tiempo, que aseguraron sus vacunas a tiempo, que hicieron los pagos a tiempo y que les está yendo mucho mejor y ya llevan millones de personas vacunadas en su población, ¿no? O sea, esto de que no tenemos nada que ver y quién sabe qué pasó y pues está fuera de nuestro alcance, no, esto no está fuera del alcance del gobierno de México.
El gobierno de México necesita establecer una estrategia coherente de vacunación, esa es otra cosa. Es decir, bueno, ahorita voy para allá, pero me preocupa mucho cuando se empieza a hablar bueno, finalmente esto está pasando en todas partes. Esto no está pasando en todas partes. No lo que le está pasando a México, lo que le está pasando a México no está pasando en todas partes. Seamos claros. El virus SARS-CoV-2 está en todo el mundo. Hay 219 países que están reportando por lo menos un caso de COVID-19 alrededor del mundo. Sí, es correcto, eso es correcto. Pero México, el día de hoy, así, conforme estamos hablando, acaban de reportar las cifras. México acaba de pasar a la tercera posición de mayor número de muertos a nivel mundial de los 219 países que reportan cifras de COVID-19. Entonces, nada más refresquemos tantitito la memoria para ver que esta narrativa falsa, necesitamos detener estas narrativas falsas, ¿sí? Es decir, esto está pasando en todo el mundo, discúlpenme, pero no es así. Es decir, de 219 países que reportan cifras de COVID-19, ¿sí? Hay solamente, de todos esos, hay solamente 86 países que reportan 1,000 defunciones o más. Pero ojo, hay solamente 34 países que reportan 10,000 defunciones o más. Ahora nada más déjenme les cuento algo. Existen solamente 5 países reportando 100,000 defunciones o más. Así que, por ejemplo, un país que tiene una población bastante extensa, que es más pobre que México, que tiene problemas sociales, económicos, políticos, mucho más complicados que México, como Vietnam, el día de hoy está reportando 1,560 casos con 35 defunciones, ¿sí? Entonces, esto que está pasando en México no está pasando igual en todas partes. Perdón, doctora, nada más una precisión, una precisión. Me estaba refiriendo a el tema en concreto del abastecimiento. El problema del retraso de las vacunas está incluso llevando a la Unión Europea a exigirle a los laboratorios que cumplan en tiempo y forma lo que supuestamente habían contratado. Y no es el único caso. Y eso es un asunto del que México tampoco es ajeno. El retraso está afectando el plan de vacunación. ¿Qué es lo que habría que hacerse ahora? ¿Concentrarse en el contagio o seguir esperando o presionar por las... Lo que usted está planteando es nuevamente caer en falsas dicotomías como las que el gobierno ha venido manejando hasta ahora. La falsa dicotomía en la que nos metieron al decir, tenemos que ver por la economía o por la pandemia. Esto es una falsa dicotomía. No había la posibilidad de ver por la economía o ver por la pandemia. Este país no va a tener recuperación económica hasta que no atiendan adecuadamente la pandemia, punto. No existe recuperación económica sin que se atienda primero la pandemia. Eso es uno. Lo que usted está diciendo ahorita es otra falsa dicotomía. O atendemos los contagios o vacunamos a la gente. A ver, espérenme un poquito. Aquí México está proyectando 600,000 muertes para este verano. Cuando el gobierno empieza a hablar de la vacunación como un remedio mágico que va a ser muy rápido de alcanzar, la gente de corte científico, como yo, de corte académico y científico como yo, nos ponemos a temblar porque da la impresión que hay una de dos. O no están entendiendo el problema de fondo, o están queriendo manipular la opinión pública por un camino que no va. A ver, ojo, aquí como en cualquier otra parte del mundo ante la pandemia, lo que se tuvo que haber hecho desde el día 1 era controlar los contagios. Eso es lo que se sigue teniendo que hacer. Es decir, esta vigilancia de las camas vacías sobre las vidas de los mexicanos, ya vimos que no ha resultado, ¿verdad? Porque ahora seguimos teniendo muertos y ahora ya tampoco tenemos camas vacías. Y la economía, pues, está recibiendo un golpe gigantesco también. Entonces, la estrategia siempre tuvo que haber sido no seguir este sinsentido de decir vamos a mitigar y permitir que la gente se siga contagiando, pero nada más administremos el contagio. No, o sea, aquí se tuvo que haber establecido, como en todos los países que han tenido éxito, una estrategia de contención eficiente de los contagios.
lo que está sucediendo en México y la vacunación, claro, pues bueno, a ver, no van a contener los contagios y encima de todo vamos a tener un plan de vacunación deficiente, pues la verdad nuestro país está en una posición extremadamente grave. Es decir, a ver, sí, la situación de las vacunas. Entonces vamos a decir que no es culpa de nuestro gobierno, las farmacéuticas lo han hecho muy mal y entonces no distribuyen. Ok, vamos a echarle la culpa a las farmacéuticas, está muy bien. Pero a ver, nada más explíquenme lo siguiente. Llegaron las dosis de vacunas que llegaron. Se dijo desde el principio que estas dosis de vacunas iban a ir dirigidas a los profesionales de la salud. ¿Se dijo o no se dijo? Se dijo, ¿verdad? Así es, sí. Ok, ¿y por qué entonces están vacunando maestros en Campeche antes de terminar de vacunar a los profesionales de la salud? Ahora está diciendo el secretario de Salud del Estado de México que faltan las segundas dosis. Sí, faltan las segundas dosis. Y yo me estoy preguntando lo siguiente, ¿cómo es que esto a nadie le cayó el 20? ¿Cómo es que no previeron esto? Es decir, si llegan 400,000 dosis en una situación tan precaria, tan incierta, tan problemática como la que tenemos, ¿por qué vacunar a 400,000 personas y dejar en riesgo que las 400,000 nunca reciban la segunda dosis? ¿Por qué no haber vacunado a 200,000, haber conservado las otras 200,000 para garantizar que por lo menos 200,000 personas iban a quedar bien vacunadas, ¿no? Ahora estamos estirando el protocolo que la farmacéutica recomienda. La recomendación es entre 21 y 28 días necesitan recibir la segunda dosis. Ahora la CDC en Estados Unidos y la FDA salen con esta nueva, bueno, si ya lo van a hacer así tan mal, pues estírenle tantito y ya vimos que sí, se pueden ir hasta 6 semanas. Se pueden ir hasta 6 semanas. Aquí no tenemos garantía, ni siquiera a las 6 semanas van a llegar esas vacunas. Entonces yo me pregunto, en riesgo de que esas personas que recibieron la primera dosis no reciban la segunda o la reciban demasiado tarde, ¿cómo podemos? ¿Quiere decir que ya perdimos todas las 600,000 dosis que se pusieron iniciales? Es un absurdo que no se tenga una estrategia concertada. O sea, a ver, para resumir, no ve plan de vacunación. ¿O es un plan de vacunación con inconsistencias? Con inconsistencias, con Incoherente. improvisaciones, con inconsistencias. Y, a ver, aquí sí quiero hacer un punto muy claro. A mí me gustaría, ahorita teniendo la oportunidad de tener al secretario aquí, hacer una pregunta así muy abierta y muy franca. Es decir, ¿por qué se está hablando de comprar 24 millones de dosis de una vacuna que no tiene un soporte científico publicado? ¿Por qué esta vacuna que ningún país la va a aplicar más que Argentina y México, esta vacuna rusa, la Sputnik 5, podría ser una vacuna muy buena, está bien? Y si es muy buena, afortunadamente hemos adquirido muchas dosis. Pero en serio, van a vacunar a 24 millones de mexicanos con un medicamento que no tiene aprobación de la FDA, de ninguna instancia internacional y para la cual no contamos con los estudios de fase 3. ¿En serio se va a hacer eso? Déjame ir con el secretario. Secretario, a ver, dos cosas. Primero, si coincide y está resintiendo desde su plaza, desde la entidad, inconsistencias en el plan de vacunación, si piensa que ha habido incongruencias o falta de planeación adecuada. Y segunda, si en efecto tienen ustedes desde su ámbito de competencia temor o inseguridad respecto a la vacuna rusa. Lo más importante de una vacuna, sin duda, es el tema de la seguridad. Para poder pensar en adquirir la vacuna de Sputnik, necesariamente tendría que tener la autorización por parte de COFEPRIS. Parece ser que el subsecretario fue a Argentina a eso, a conocer, yo creo, no sé si los estudios de fase 3, digo, las políticas de vacunación son... siempre han sido responsabilidad del gobierno federal y los estados las llevamos a cabo. Pero aquí quiero ser muy claro
como dice la doctora, yo creo que sí es necesario tener los resultados de la fase clínica 3 para saber, por ejemplo, la efectividad. Ellos alegan que tiene efectividad de 91.4 esta vacuna, son también 2 dosis, y que costará 9.90 centavos de dólar. Entonces, eso es todo lo que yo sé en cuanto a esta vacuna de Sputnik, pero yo creo que para poderla introducir a México y poder comprarla, necesariamente la COFEPRIS tendría que conocer, al igual que nosotros, que cada secretario de salud, la fase 3 clínica, como bien señala la doctora. Secretario, ¿ve inconsistencias como ve la doctora del plan de vacunación? ¿Le parece que hay plan, que el plan es el adecuado, se planificó bien o no? Yo creo que sí hay un plan. Lamentablemente, pues no está, como usted bien lo señala, la Unión Europea demandó a Pfizer, a Moderna y ahora a AstraZeneca por la falta de entregas a los países. Como bien dice la doctora, hay algunos países que sí la tienen, sí, para que nos demos una idea. Israel ha vacunado a 44.9 habitantes de cada 100. Los Emiratos Árabes han vacunado a 26 gentes de cada 100. Gran Bretaña ha vacunado a 10.4 de cada 100. Aquí yo no le puedo decir porque seguramente sería 0.00 no sé qué a los que hemos vacunado en México, pero el plan de vacunación sí fue establecido, sí fue presentado. Y yo creo, digo, las inconsistencias en cuanto a las entregas, yo sé que seguramente no se hizo los trámites a tiempo o de manera temprana. Eso es algo que debemos de entender y de tener presente, aunque si me dice hoy el plan, a mí, por ejemplo, el hecho de haber vacunado a los maestros, pues me parece que no estaba dentro de eso. Yo creo que debido al semáforo verde en Campeche se pensó, pero yo creo que debimos de haber terminado con todo el sector salud, que son los que hoy están haciendo frente a esta pandemia. Yo llevo 60,000 vacunados de mis 127,000 y pues a mí sí no me convence que se vacunen hoy los maestros. Yo creo que habrá tiempo y tiene que llegar su turno. El plan de vacunación, doctora, tenía 2 objetivos. 1, reducir la carga del sistema de salud y 2, reducir el exceso de muertes por COVID. En el escenario actual, en la situación en la que nos encontramos, ¿cuáles desde su punto de vista tendrían que ser las modificaciones a hacer o cuáles las reformas al plan, a la estrategia contra COVID y dentro de ella, por supuesto, al plan de vacunación? Sí, claro, muy concretamente. A ver, la estrategia contra COVID-19 ha estado equivocada desde el principio, desde la parte más fundamental, que ha sido que es una estrategia que no pretendía contener los contagios. Esto se ha convertido en un problema muy serio que ya trasciende nuestras fronteras. Es decir, ahora se están presentando, el segundo capítulo de esto lo van a escribir las nuevas variantes del virus que se están presentando alrededor del mundo. Y si creemos que ahorita hemos visto algo grave, hemos visto solo la punta del iceberg, porque lo que se viene hacia adelante cuando estas cepas predominen entre nuestras comunidades, si creemos que hemos visto catástrofe, lo que vamos a ver hacia adelante tal vez sería dantesca la destrucción. Es decir, aquí el Reino Unido e Irlanda, por ejemplo, tienen unas curvas de contagio que están ascendiendo literalmente en vertical. 2 países en donde sí tienen estrategias muy consistentes de contención, con números suficientes de pruebas diagnósticas, con estrategias de rastreo de contactos, con toda una serie de cosas que México no hace y sin embargo no lo pueden controlar. ¿Por qué se ha dado esto? Por la irresponsabilidad de los gobiernos de países como Estados Unidos, Brasil y México, que han permitido el contagio masivo de su gente. Esto ha permitido que el virus se reproduzca y que las mutaciones se vayan presentando en un ritmo muy acelerado. Ajá. Ahora, gracias a nosotros los irresponsables, le hemos regalado al mundo, ¿verdad?, estas cepas ahora con mutaciones. Y cuidado, porque el virus ahora sí ha empezado a evolucionar.
Ahorita las 3 cepas principales que se describen son más contagiosas, pero falta nada que también se vuelvan más virulentas o que ya no sirvan las vacunas, porque ahora la mutación escapa a la detección, es decir, a la inmunidad, a la protección que confieren las vacunas. Vamos derecho hacia una catástrofe que no hemos podido ni siquiera visualizar. La razón, porque no hemos controlado los contagios, esa es la razón. Entonces, ¿qué cambio de estrategia tiene que venir? Es muy claro. México tiene que hacer lo que México tuvo que haber hecho desde el día 1, que era ampliar su capacidad de pruebas, establecer mecanismos de rastreo de contactos y establecer centros de aislamiento controlado, vigilado, acompañado, llámele como quiera, de los casos positivos, para cortar las cadenas de transmisión. No puede ser posible, no es concebible que después de casi un año en México siga haciendo pruebas siempre sesgadas solo hacia los pacientes sintomáticos, descuidando por completo la población que más transmite la enfermedad, que son los casos asintomáticos. El haber ignorado durante casi un año a estos casos asintomáticos, ahora nos tiene sumando esto, que según cifras del INEGI presentadas el día de ayer, que es hasta agosto, si las proyectamos hasta enero, en México no se han muerto 154,000 personas, se han muerto más de 400,000. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos controlado los contagios. Entonces, eso que se tenía que hacer al principio, que era ampliar las pruebas, dejar de sesgar a qué poblaciones se hacen pruebas, es decir, hacer pruebas al sintomático del sintomático, seguir a sus contactos para detectar a los asintomáticos, bloquear las cadenas de transmisión e ir conteniendo esto. Eso es lo que se tiene que hacer en términos de controlar la pandemia, indiscutiblemente. Y la comunicación hacia la población tiene que ser muy clara, porque mientras haya días como ayer, sí que la secretaria Sánchez Cordero se pone en la mañanera a contradecir todos los datos de la Secretaría de Salud, se sentó ahí y dijo, el problema está contenido, la pandemia está contenida. Estas fueron sus palabras literales, ¿no? O sea, la pandemia está contenida y de hecho ya vamos en disminución. Y en ligero descenso. En ligero descenso. ¿De dónde saca ese dato? Es decir, ahora nos dedicamos a mentirle flagrantemente a la población o a qué está pasando, porque son los propios datos que genera el gobierno los que contradicen lo que el señor está diciendo, ¿verdad? Entonces, es decir, mientras a la gente se le siga tratando como si fuéramos retrasados mentales o niños de primaria, es decir, y se nos dice, ya domamos la pandemia, ya vamos mejorando, vamos de salida. Oigan, ¿qué creen? Como somos tan a todo dar, ya trajimos vacunas y los salvamos a todos. Rápido, todo el mundo va a estar vacunado. El señor presidente había dicho, dijo en su informe de gobierno que para el mes de enero toda la población mexicana iba a estar vacunada. Es decir, se dicen cosas como si no, o sea, no tiene importancia lo que dice ahora nuestros gobernantes, ¿o qué? Es decir, eso fue lo que dijo en el informe de gobierno. Bueno, el 28 de enero, ¿cómo nos está yendo con eso, oigan? Es decir, lo que se necesita es un claro. La acción no necesita que nos pinten las cosas de rosa y que nos... Aquí el pánico no es problema, ¿eh? El problema aquí es la displicencia. No sé si se permita, ¿no? Discúlpenme si digo una palabra un poco, no muy... un poco grosera, pero el valemadrismo. Ese es el problema real. No el pánico. Es decir, la gente necesita saber que estamos en una catástrofe sanitaria que sin precedente desde hace un siglo. Y que aquí se han muerto casi 400,000 personas y si no nos ponemos las pilas de aquí al verano van a ser 600,000. Déjame tomar ese dato, ese punto que me parece muy importante. Voy con el de salud de Domex. Gabriel, desde tu punto de vista, ¿estamos preparados en efecto para el escenario del recrudecimiento de la pandemia con la mutación de virus, con las variantes que han hallado en Gran Bretaña, en Sudáfrica y en Brasil? Sin duda, el tema de las mutaciones es un tema vital, como bien refiere la doctora Jiménez, que es su especialidad. El tema de las mutaciones nos debe de
de alertar, sin duda. Hoy en el estado, por ejemplo, estamos haciendo 16,000 pruebas todos los días, y no solamente dirigidas a personas con síntomas, sino también personas asintomáticas. Eso es importante, sin duda es vital aquí para poder aislar casos y mitigar esto de la pandemia. Desde el inicio lo hemos hecho así, eso es cierto. Pero el tema de las mutaciones que bien señala la doctora y bien señalas, Pepe, sin duda lo que ha demostrado las mutaciones en Brasil, en Sudáfrica y en Gran Bretaña, ha hecho 30 y 50 veces más fácil transmisible este virus, pero no se ha demostrado que sea más agresivo, a pesar de las declaraciones del presidente inglés. Yo creo que sin duda aquí lo importante es decir, sirve la vacuna. Ya declaró Moderna, ya declaró Pfizer que sí sirven ante estas mutaciones, en estas nuevas cepas o como les llamen, variantes. Entonces me parece que eso hasta hoy, a mí me parece pues que nos podría dar un poco de tranquilidad. Lo que vendrá a futuro, seguramente, como bien señala la doctora, no sabemos pues alrededor de estas cientos de mutaciones que pueda tener el virus, cuándo llegará ese día en que se haga mucho más agresivo, lo cual sin duda será una tragedia y es algo que nos debe de poner a trabajar a todos los sistemas de salud. ¿Comparte el escenario de que podamos llegar a 600,000 muertes, como dice la doctora, en agosto? Pues digo, yo creo que como bien señala el INEGI, nosotros, el reporte que hace la Secretaría de Salud está basado pues en los casos diarios y no así en los certificados o actas de defunción. Yo creo que si están ahí, pues seguramente ahí están estos muertos que ellos declaran. El exceso de mortalidad que presenta un 37.9% de más, pues sin duda es una realidad. Y seguramente, ¿cuándo vamos a saber el número final de muertos? Pues seguramente yo siempre digo que será como nos tocó. Yo también era secretario cuando tuvimos la pandemia del H1N1 en el 2009 y el número final de muertos lo supimos 8 meses después del último caso de influenza que tuvimos ya registrado. Pero yo creo que aquí seguramente lo tendremos y como bien señala la doctora, seguramente serán esos lamentables números. Doctora, se me está acabando el tiempo, vamos hacia la recta final del programa y le pediría de manera concreta, muy concreta, como ha sido hasta ahora sus respuestas, frente al retraso de las vacunas que en efecto están llevando a situaciones como el Edomex, que ha podido solamente vacunar a la mitad a la fecha de las personas del sistema de salud local, ¿cuáles serían los pasos que seguiría o que recomendaría frente a la escasez o al desabastecimiento de vacunas? Lo primero es que hay que hablar con la verdad de las vacunas. Las vacunas no son un remedio inmediato y no son un remedio a corto plazo. Es decir, al ritmo que va México y con la desorganización que hay en la estrategia de vacunación contra COVID-19, si bien nos va, podríamos estar alcanzando esa meta de tener al 70% de la población vacunada contra COVID-19, tal vez a finales del 2022. Ahora, lo que necesitamos estar hablando ahorita más que eso, o sea, es decir, hablar de la vacunación, hay que hacerlo bien, claro, pero lo que necesitamos ahorita en este momento es enfocarnos en lo que sí podemos hacer aquí y ahora. Aquí y ahora se están muriendo entre 1,500 y 1,800 mexicanos todos los días. Y eso no pinta para acabarse, disminuirse pronto. Entonces necesitamos ver qué sí podemos hacer. Necesitamos mensajes claros a la población. La población ya no le cree a nadie, ¿no? Es decir, habla la gente y dicen, pues sí, todos mienten, los políticos todos están mintiendo, ¿no? Necesitan una voz, necesitamos hablarles y hacerles entender una cosa, pero que venga de la verdad. Y la verdad es esta, nos estamos muriendo y vamos a seguir muy mal. Necesitamos concientizarnos. ¿El gobierno tiene que hacer su parte? Sí. Y le exigimos que haga su parte porque no la ha hecho. Pero la población también juega un papel importantísimo en todo esto. Entonces, la mancomunidad de la población con las acciones gubernamentales, lo que nos puede llevar
a que este barco no se hunda. Entonces la gente tiene que concentrarse en una cosa y una cosa sola, que es prevenir el contagio a toda costa. Esto es usando cubrebocas correctamente todo el tiempo que salgan de casa, ventilando los espacios cerrados. Aquí parece que seguimos en la información de marzo, ¿no? Hablamos mucho de lavarse las manos, ¿no? Cuando solo el 10% de los contagios se dan por la vía del contacto, ¿no? La transmisión por contacto. El 90% de los contagios de COVID-19 se dan por la vía aérea, por vía respiratoria. Quiere decir que necesitamos prevenir los contagios por esa vía y atacaríamos a la mayoría de los contagios. ¿Cómo? Cubrebocas, ventilación de los espacios cerrados y distancia. Eso es lo que nos toca a las personas. Si además de esto se lavan las manos y desinfectan superficies, aleluya, ¿no? Pero estas tres cosas. Doctora, en el Estado de México y en la ciudad, estamos en semáforo rojo desde hace prácticamente un mes. El Estado de México, nos decía el secretario, se va 15 días más en semáforo rojo, pero en muchos casos vemos las calles tan llenas como a veces cualquier día normal. ¿Usted sería partidaria de medidas punitivas o duras como... Bueno, si el gobierno no va a hacer nada para estados contener... de queda, etcétera? Sí, entiendo su pregunta. Si el gobierno no va a tomar acciones reales, porque estar haciendo 15,000 pruebas diarias, esto hubiera sido bueno tal vez para el mes de mayo, pero ahorita en enero no es suficiente, porque no se hacen rastreos de contactos, porque no se detecta, porque la dispersión de los contagios es demasiado amplia en la población. Se necesita llevar estas cifras a 10 o 100 veces más. Ahora que se tienen las pruebas de antígeno es factible hacerlo y no sé por qué no se hace. Entonces, a ver, la pregunta que me hizo fue... ¿cuál? ¿Multas, toques de queda? ¿Está de acuerdo con eso? No, a ver, no. El gobierno tiene que hacer su parte, ¿eh? O sea, es decir, y aquí no somos Europa. En Europa, es decir, los alemanes se pelean con los españoles y ellos con los franceses porque usted no se confinó bien, usted se tiene que confinar más, ustedes confínense más. A ver, perdón, en Latinoamérica tenemos otro tipo de problemática. Aquí la gente no se puede confinar si no hay programas sociales económicos que permitan que lo hagan. Nos confinamos una vez y nos confinamos bastante bien en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Si los gobiernos están pensando que cada vez que esto colapsa van a encerrar a la gente, van a terminar de colapsar no solo el sistema de salud, sino también la economía del país. En este país, si la gente y los empresarios no tienen los apoyos necesarios para que la gente se pueda quedar en casa y para que las empresas puedan cerrar, en México eso no es factible. De tal manera que, o sea, para mí, los encierros en México, ¿qué le vamos a decir a una persona que tiene que salir a trabajar hoy para ponerle comida en la mesa a sus hijos hoy? Le vamos a decir, usted es un irresponsable, que enciérrese 21 días, ¿de qué van a comer? Si cuando no hay programas que le permitan a esa persona hacerlo. Entonces, no, eso no es, o sea, los encierros ya probamos una vez. Mientras nos encerramos, lo que se tenía que haber hecho es que el gobierno tuvo que haber ampliado su capacidad de pruebas, cuadrado bien las estrategias de rastreo de contactos, haber instituido centros de aislamiento, hubiera dejado todo listo para que cuando la gente salga ya estamos listos para pescárnoslos acá. Pero lo que pasó fue que se contaron las cifras durante toda la Jornada Nacional de Sana Distancia y prácticamente no se hizo nada más. Y entonces cuando la gente salió, ¡fum!, se fue a todos los contagios y así seguimos. Ahí hay un punto que nos preocupa mucho, secretario, y es que en efecto, usted me desmentirá, pero creo que en el Estado de México han sido un poco más rigoristas con las medidas de sana distancia que, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero en cualquier caso, retomo lo que acaba de decir la doctora, este temor de que una vez que se relajen las medidas de distanciamiento, vuelvan a crecer los contagios y esto nos lleve nuevamente en una carrera interminable a confinamientos. Sí, efectivamente, hay que recordar, como bien dice la doctora, el 85% de las infecciones se dan a través de la vía aérea. Tuve la oportunidad de platicar con el doctor Mario Molina antes de que falleciera varias veces y conocer su teoría de flujos de aires.
Y le debo de decir que sin duda así es, pero el 15% sigue siendo a través, yo soy oftalmólogo, he visto muchos casos de COVID a través de la conjuntiva ocular. Entonces, nunca será, digo, de más decirle a la gente que se lave y no se toque la cara, porque ahí sigue entrando el virus a la mucosa. Entonces, como bien lo señala, yo creo que aquí es muy importante entender una cosa. En una pandemia hay dos tipos de finales. El final médico, que es cuando bajan los contagios, las muertes, y el social. El social, ese final social, es cuando el temor y el miedo a la enfermedad va desapareciendo. Yo entiendo que la gente se harta de estar en el modo de pánico, así lo entiendo, y aprenden a vivir con la enfermedad, y esto es importante porque ya nos pasó con la influenza. Esta pandemia podría terminar socialmente antes que tenga el término médico. Pero la gente se cansa de restricciones, pero no hay otra forma de controlar esto. Sin duda, hay que bajar el movimiento de la gente. A ver, solamente les diré algo. El fin de semana pasado tuvimos que suspender 2 palenques con 150 gentes cada uno de ellos. Eso se sigue dando cada fin de semana, principalmente en el Valle de México. Lo cual sin duda, quiere decir que la gente pues no tiene miedo, se sigue moviendo y no hay otra forma de controlarlo. Hoy lo que estamos haciendo es el seguimiento de casos, el aislamiento y a través de las pruebas. Le estamos dando tratamiento cuando llega el paciente con una infección respiratoria, empezamos, dependiendo del caso y de los cambios que tenga radiográficos en el pulmón, ya sea con antibiótico, ivermectina, los protocolos que se están haciendo en Estados Unidos. Pero bueno, lamentablemente ha sido insuficiente, seguramente sí ha sido insuficiente. Pero aquí sí es importante decir que es un compromiso de todos, no se trata de echar culpas, pero sí hay que entender que es una pandemia y es para todos. Entonces, pues a mí solo me resta insistir en el tema del uso del cubrebocas, reforzar la comunicación. Si tenemos que obligar a la gente a usar cubrebocas, pues hay que hacerlo, hay que obligarlos. Hay que distribuir cubrebocas en el transporte, hay que poner más camiones para que no vayan tan apretados la gente. Hay que ventilar también, reglas de ventilación en cada uno de los transportes. Y pues sin duda la sana distancia y el cubrebocas me parece que es lo básico y es lo que hoy tenemos de herramienta. 2 finales, doctora. ¿Final médico o final social? ¿Final médico o final social? ¿Qué? O sea, ¿qué va a venir primero? Claro. Esa es la pregunta. Pues no sé, todas esas dicotomías me encantan. Aquí necesitamos hacer que la gente deje de morirse y para eso necesitan dejar de contagiarse y necesitamos mejorar los protocolos de atención de los pacientes con COVID. Esas son ahí es la clave. Nos hemos enfocado demasiado en la atención a nivel crítico. Desde luego necesitamos tener camas en terapia intensiva, necesitamos tener camas de hospital, de hospitalización normal, necesitamos tener ventiladores, etcétera. Nunca vamos a salvar a una proporción grande de personas mientras la atención de COVID-19 se centre en la atención crítica. De COVID-19 podemos salvar muchas vidas con prevención y con atención temprana. No estamos enfocándonos suficiente en ninguna de estas dos cosas. Entonces, eso de estar centrando todo que los hospitales, evidentemente, la situación actual de la Ciudad de México y el Estado de México pues es muy particular porque estamos realmente en una situación en este momento muy complicada. El epicentro estamos en una situación complicadísima, bueno, ok, ¿no? Pero en términos, es decir, incluso aquí, es decir, necesitamos cerrar la llave que está saturando los hospitales y que está saturando, lamentablemente, las funerarias y los crematorios. Y la llave es el contagio. Yo tengo una iniciativa que se llama Salvemos Conciencia. En Salvemos Conciencia atendemos gratuitamente a pacientes con COVID-19. Somos una iniciativa altruista que nos hemos dedicado a esto y en los próximos días vamos a tener este servicio mucho más extenso de lo que lo hemos venido dando.
que es atención gratuita a distancia de pacientes con COVID-19. La atención es temprana, atención temprana. Tenemos protocolos, un protocolo médico basado en evidencia científica que estamos proponiendo, mediante el cual hemos atendido a más de 1,600 pacientes con un índice de letalidad del 1.2%. Así se los digo con claridad. Entonces, ¿hay maneras de salvar vidas de COVID-19? Sí. ¿Se pueden salvar muchas? Sí. Pero no se pueden salvar si los esfuerzos siempre son a nivel hospitalario y peor aún si son a nivel crítico. Necesitamos atender esto a nivel 1, prevención y más prevención. Y 2, a nivel atención temprana, atención oportuna de la enfermedad. En lugar de estar invirtiendo en muchas cosas, hay que invertir en darle información a la población sobre cómo vigilar sus oximetrías, cómo detectar la hipoxia silenciosa, qué se puede hacer si la tienen. Este tipo de información es lo que la gente nos urge que la gente lo sepa y dar esos oxímetros, esos termómetros, darle una forma a la gente de automonitorearse, autovigilarse y saber cuándo tienen esos signos tempranos de deterioro pulmonar que son silenciosos, que si en ese momento no se detectan y se dejan progresar, ahora es muy complicado hacer algo para salvarle la vida a esa persona. Entonces, yo lo veo todos los días, la atención temprana y la prevención son la clave para salvar vidas. Entonces, creo que podemos hacer mucho en términos de la prevención de contagio, podemos hacer mucho en términos de disminuir la pérdida de vidas a través de la atención temprana. Estos son los puntos que podemos hacer hoy para mejorar la situación de hoy. Y creo que es en eso en lo que debemos enfocarnos. Pues a mí se me agotó el tiempo. Quiero decirle a José Luis Toriles, que nos habló de Tlalpan. Vamos a tener, en efecto, a funcionarios del gobierno federal de salud y próxima semana a la secretaria de Salud de la Ciudad de México el próximo martes. Les agradezco mucho sus comentarios, no dio tiempo de responderlos, nos han llegado muchísimos. Vamos a tratar de ver la manera de responderlos y hacerles llegar respuestas. Por lo pronto, yo le quiero agradecer muchísimo al secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Oshía. Muchas gracias, secretario, por haber estado con nosotros. Lo vamos a seguir molestando. Doctora Jiménez, siempre un gusto. Gracias. Ay, muchas gracias, Gloria. Muchas Jiménez. Gracias. El gusto es placer, mío. Un placer. Al doctor no lo conocía así. En persona iba a decir ahora. Es virtual, pero como si fuera en persona no lo conocía. Gracias, un placer doctor. Conocerlo, doctor. Felicidades por sus trabajos. Gracias. Es usted muy amable. Se lo agradezco mucho. Gracias. Un placer, de verdad. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy en Conversando con Buen Día. Le agradezco mucho que se haya conectado. Le recuerdo, suscríbase a mi canal para ampliar esta red de conversación y que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias a Fernando Robles, el productor de este programa, que nos ha permitido justamente conversar esta tarde. Muchas gracias a los invitados, muchas gracias a usted. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Bye.